no logramos prosperidad o acumular dinero o tener estabilidad financiera. Una parte de lo que uno se gana debe ser de uno y que uno primero debe de pagarse a uno mismo, que el dinero debe rentar y eso ganado que se siga invirtiendo y siga ganando más dinero. Algo convertirlo en una inversión para su casa propia, porque él dice que una casa propia genera alegría, confianza, orgullo, estabilidad. Bueno, hoy vamos a hablar de este libro, El hombre más rico de Babilonia. Es un libro realmente muy bueno porque desde hace muchos años fue escrito y tiene muchísimas enseñanzas en el manejo del dinero, de finanzas. Yo creería, no sé, desde 1926 más o menos. Creo que es como el libro más viejo de, no sé, de finanzas personales y me parece muy bueno porque desde hace muchos años se viene hablando de este tema de finanzas personales. Ahora, que mucha gente no lo haya leído o que de pronto no le haya puesto cuidado es una cosa, pero bueno, este libro nace de unos panfletos que el mismo autor hacía e imprimía, incluso repartía por Estados Unidos. A partir de esas parábolas nació este libro. Entonces espero que lo disfruten bastante. Ahí viene el resumen en mapas mentales y espero que me dejen ahí muchos comentarios sobre este libro. El libro trata de una serie de historias o lecciones inspiradas en la antigua Babilonia con el fin de que nosotros podamos aprender a ganar, conservar y hacer crecer nuestro dinero. La primera historia entonces o primera lección es el hombre que deseaba oro. Esta historia lo que nos da una reflexión es de que muchas veces tenemos insatisfacción de que a pesar de que tenemos mucho trabajo y que tenemos muy buenas habilidades, que estamos digamos graduados incluso de alguna profesión, no logramos prosperidad o acumular dinero o tener estabilidad financiera. Entonces resulta que en esta historia había dos amigos que se llamaban Bansir y Covid y ellos empezaron a cuestionarse justamente ese tema de su vida financiera. Y se acuerdan que tienen un amigo que se llama Arkad, que es el hombre más rico de Babilonia, y van y le dicen que por qué no les enseña a crear riqueza. La siguiente historia es el hombre más rico de Babilonia. Entonces, como les decía, justamente Bansir y Covid van donde su amigo Arkad y le empiezan a preguntar que, bueno, cómo fue que se volvió el hombre más rico de Babilonia sin tener muchas diferencias con ellos. Es decir, ellos jugaron juntos, estudiaron, no parecía que él hubiera hecho más trabajo que ellos o que incluso hubiera trabajado más duro. Sin embargo, él les empieza a contar qué fue lo que pasó. Entonces les cuenta que él, cuando él estaba más joven, fue escritor y que donde él trabajaba iba un prestamista de oro, una persona que tenía mucho dinero y necesitaba terminar un trabajo urgente. Entonces Arcas le dijo, bueno, a cambio de que usted tenga su trabajo urgente rápido, yo me comprometo a hacerlo lo más rápido que pueda, incluso más rápido de lo normal, a cambio de que usted me enseñe a hacerme rico. Eso fue lo que Arcad le dijo a ese prestamista en ese entonces. Y salieron unas lecciones que yo, digamos, enumeré acá y se las quiero contar entonces. El primero es ser consciente de ahorrar. Ser consciente de ahorrar es que seamos conscientes de que una parte de lo que uno se gana debe ser de uno y que uno primero debe de pagarse a uno mismo. El segundo es ahorrar el 10%. Entonces, esa parte que te pagas debería ser mínimo el 10%. En la historia hablan de que cada moneda que uno ahorra es un esclavo que va a trabajar para uno más adelante y que los ahorros deben generar rendimientos y esos rendimientos a su vez dar más dinero. El tercero es el control de gastos y es nunca gastar más dinero del que queda después de ahorrar. El cuarto consejo es cuidado con los consejeros. Entonces hay que tener cuidado a quien se le pide consejo sobre inversiones y que realmente a esa persona que uno le pida consejos sea alguien que realmente conozca el tema de inversiones y manejo del dinero, es decir, no a cualquier persona. Y cuando se hacen a invertir esos ahorros, pues que sean personas o entidades que conozcan muy bien lo que hacen con el dinero. El quinto es dejar que crezca el dinero, debe evitarse gastar los rendimientos y acumular por muchos años muchas ganancias. Es decir, usted invierte el dinero, empieza a ganar, digamos, unos intereses o una rentabilidad sobre ese dinero. Y el consejo acá es que no se gaste uno ese dinero inmediatamente, sino que deje que eso acumule y acumule muchos intereses. El sexto es ahorrar para el futuro. Él dirá, algún día vas a ser anciano, vas a estar viejo y asegúrate una renta para esa edad. Es decir, un dinero que tengas ahí disponible para cuando, digamos, ya no tengas como una vida laboral tan activa. El 7 es invertir con prudencia y es cuidado con esas personas o entidades que prometen ganancias enormes. Dice que es mejor un pequeño interés o ganancia a un enorme riesgo. Y finalmente, en la historia le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa si todo el mundo aplica estos mismos consejos y esto que me estás enseñando? Porque eso es lo que le está enseñando el prestamista Arkad. Y él dijo, tranquilo, hay riqueza para todo el mundo. Y que también hay que gastar pues de manera razonable. Es decir, no se trata de ser tacaño, pero tampoco se trata de ser derrochador. Y que viva conforme a sus ingresos. Bueno, la siguiente historia son 7 lecciones para crear y aumentar la riqueza. Resulta que el rey de Babilonia mandó llamar a Arkad, el hombre más rico de Babilonia en ese entonces, para que le enseñara a 100 hombres cómo hacer riqueza y que ellos a su vez le enseñaran al pueblo, ya que el rey pues quería que Babilonia fuera la ciudad más rica del mundo.
Entonces Arcad le dijo que listo, que él aceptaba y que les iba a enseñar pues lo que el rey quería para que Babilonia se convirtiera en la ciudad más rica del mundo. Entonces se reunieron por varios días y cada uno de esos días está acá como en la lección que les estaba dando. Entonces lo primero era ahorrar el 10%, ya lo vimos en la historia pasada, pero él lo repetía a cada persona que le preguntaba cómo hacerse rico. Bueno, el segundo es el control de gastos y dice que a medida que ganamos más, pues normalmente gastamos más. Y nunca confundir gastos necesarios con gastos deseosos. Es decir, muchas veces ganamos más y pretendemos que toda cosa que queremos adicional pues se convierta supuestamente en un gasto necesario y realmente no es así. Hay que revisar los gastos, eliminar o reducir aquellos que realmente no son necesarios y que hay que clasificarlos en obligatorios y digamos en otros gastos. Idealmente que esos otros gastos no superen el dinero que queda después de ahorrar y de pagar lo obligatorio. El tercer día se reunieron y hablaron de invertir los ahorros. Entonces él les enseñó que el dinero debe rentar y eso ganado que se siga invirtiendo y siga ganando más dinero. El cuarto es proteger las inversiones y los ahorros. Entonces dice que hay que estudiar muy bien en qué se va a invertir, hay que verificar que sea seguro y pues que a quien se le entregue el dinero, sea entidad o sea una persona, pues sí tenga esa capacidad de devolverlo, es decir, que sí sepa lo que está haciendo. Evita esos impulsos de querer hacer una fortuna rápidamente y además de todo siempre hay que investigar los riesgos. En el quinto día él habla de que poseer vivienda como fuente de riqueza. Es decir, después de ahorrar el 10%, con esa parte, con ese 90% que queda, algo convertirlo en una inversión para su casa propia, porque él dice que una casa propia genera alegría, confianza, orgullo, estabilidad y paz. Dice que al pagar el préstamo es como si fuera un alquiler y que cuando lo pague podrá destinar más dinero para disfrutar en otras cosas. El sexto día se reunieron y hablaron de asegurar ingresos para el futuro. En la lección pasada, digamos en la historia pasada, una de las lecciones era que en algún momento nos vamos a volver viejos y que vamos a tener que, ojalá, garantizar un dinero para esa vejez. Entonces acá vuelve y lo repite y se debe prever ingresos para la vejez. Entonces dice que para eso se debe planificar muy bien los ingresos actuales, cómo vamos a ahorrar y que después esos ahorros los podamos disponer en la vejez. Y el séptimo día y último se reunieron para hablar de aumentar la habilidad para adquirir bienes. Entonces dice que no necesariamente es bueno aprender a ahorrar, invertir y esperar rendimientos, sino que cómo nos volvemos más hábiles, cómo nos volvemos mejores incluso en nuestro trabajo para ganar más dinero. Él dice que eso es tener mentalidad de riqueza y que tener mentalidad de riqueza además es tener unos deseos pero que sean claros y específicos. Es decir, no basta con decir quiero ser rico o tener mucho dinero, hay que ser claros y específicos. Hay que comenzar con pequeñas metas e ir avanzando. Es decir, por ejemplo, pues no empieces con que vas a querer un edificio, sino que puedes empezar con un terreno, luego con construir y así sucesivamente. Habla de pagar las deudas y dice que ojalá lo antes posible y evitar comprar cosas que no podamos pagar. También habla de que, bueno, ya como estás teniendo dinero, ahorros y propiedades o lo que tengas, hacer un testamento y dejar claro cómo vas a repartir las cosas cuando mueras. Bien, ese aumentar las habilidades para adquirir bienes también entra, digamos, en lo que tú te desempeñes, sea en tu trabajo, en tu labor u oficio, y es que aprender cosas nuevas, es decir, mejorar en lo que nosotros hacemos, pues nos da más oportunidad de ganar dinero. Bueno, en la siguiente historia o lección se habla de la diosa de la suerte. Resulta que Arcad se reunía con mucha gente allá en Babilonia y se reunían a hablar temas varios, y uno de esos un día fue la suerte. Entonces se preguntaban, venga, ¿hay forma alguna de atraer la suerte? Entonces empezaban a hablar, sí, la suerte se encuentra, por ejemplo, en lugares de apuestas, en carreras de caballos, en salas de juego, etcétera, etcétera. Entonces sí hablaban, sí, por allá está la suerte y hay gente que puede ganar dinero justamente en ese tipo de lugares. Sin embargo, llegaron a la conclusión de que la suerte realmente está en las oportunidades que se presentan a quienes trabajan duro y están preparados para aprovechar. ¿Fruto de qué? Fruto de la constancia en su trabajo y de la dedicación. Es decir, que realmente la suerte no es la que está o la que conocemos de que está en las casas de apuestas, por ejemplo, ya que dicen que ellos no conocen y realmente es así. Personas que el éxito financiero de ellos se deba a simplemente estar apostando o estar en juegos de azar. De hecho, es muy peligroso porque pues, se puede perder todo. Entonces dice que se debe evitar confiar el éxito financiero en el azar. Concluían también que realmente la suerte está en las buenas oportunidades, pero que también esas buenas oportunidades uno tiene que estar muy pendiente de cuándo tomarlas y que muchas veces incluso esperar demasiado para tomarlas puede que no tengamos inclusive la suerte de tener esos rendimientos o esos beneficios por esas oportunidades que se nos presentan, y que una de las formas de asegurar esa suerte puede ser con anticipos. Entonces se te presenta, por decir algo, no sé, una oportunidad de inversión. Si estás muy atento a ella, la estudias, la analizas y es buena, tú puedes decir, bueno, no tengo todo, supongamos, el dinero para invertir en eso, pero te puedo dar un anticipo o puedo, digamos, separar
y después comprometerme con cierto tiempo para continuar y pagar toda, digamos, la inversión o lo que estás o la oportunidad que se está presentando en el momento. La siguiente historia habla de las 5 leyes del dinero y habla de que tener dinero sin sabiduría o sin saber dónde invertirlo o qué hacer con ese dinero es poco útil porque puede desaparecer rápido. Resulta que esta historia parte del hijo de Arcad. Arcad le da unas tablillas con unos escritos, que esos escritos digamos que salen de estas 5 lecciones, y le da un dinero a su hijo y le dice, bueno, váyase con esas lecciones, ese dinero, y hágalo multiplicar, a ver qué pasa. Entonces resulta que claro, él se va, el hijo de Arcad se va, pero no lee las instrucciones o digamos las lecciones que le deja ahí su padre y empieza a gastarse el dinero. Cuando ya ve que casi que se le está acabando todo, dice, uy, verdad, mi papá tiene razón, voy a ver qué fue lo que me dejó ahí porque ya se estaba viendo corto de dinero, y empezó a leerlas. Entonces le dijo, bueno, hijo, ahorre al menos el 10%. Entonces acá vuelve y repite, ahorre el 10%. Y que invierta el dinero de manera inteligente, y resulta que se lo estaba gastando. Entonces se dio cuenta que invertir el dinero de manera inteligente hace que ese dinero crezca y pues que le genere más dinero o más ganancias. Lo tercero que le escribió es que dice, mantén tu dinero seguro. Entonces invertirlo con cuidado y siguiendo consejos de expertos o personas que saben de inversiones. Y lo cuarto era que evitara inversiones en cosas que no entendía o negocios digamos sin un respaldo confiable. Y lo quinto que le dejo dice, no busque hacer crecer su dinero demasiado rápido y que no siga consejos de personas que no son expertas o que parecieran tramposas. Entonces él siguió esos consejos y efectivamente, aunque les quedaba muy poquito dinero, pudo lograr tener muchísimo dinero, y cuando llegó donde su padre le dijo, sí padre, gracias, seguí esto al pie de la letra y me fue muy bien. Listo, la siguiente historia se llama El prestamista de oro de Babilonia. En esta historia hay una persona que hace algo para el rey, lo hace tan bien hecho que el rey queda tan satisfecho que, por decir algo, si usted le iba a cobrar 1, él le pagó como 10 veces por cada cosa que usted le hizo al rey. Quedó así tan satisfecho que inclusive esa persona dijo, uy, tengo demasiado dinero y no sé qué hacer con él. Fue para su casa, allá vivía su hermana o estaba su hermana con el esposo, les contó y la hermana le dijo, présteme todo ese dinero, présteme todo lo que ganó, se lo voy a entregar a mi esposo para que mi esposo se convierta en un mercader y luego le vamos a empezar a devolver el dinero. Entonces resulta que esta persona pues igual tenía muchas dudas de si eso estaba bien hecho o no estaba bien hecho. Fue donde el prestamista de oro le dijo, venga, usted aquí no viene nunca a prestar dinero, entonces ¿qué está haciendo acá? Y le dijo, es que no vengo a prestar dinero, vengo a que me dé consejos sobre cómo utilizar el dinero. Entonces el prestamista de oro le pareció curioso y le dijo, nunca una persona me había preguntado eso. Y como le pareció tan curioso, le dijo, listo, le voy a empezar a enseñar cómo va a utilizar ese dinero. Cogí todo eso y lo marqué, digamos que en varias lecciones, son como 13 lecciones, y vamos a empezar a ver una por una. Bueno, entonces lo primero que le dijo fue, va a tener dinero implica una gran responsabilidad, y prestar de forma imprudente puede llevar a perderlo todo. Además le dijo, a prestar dinero no solamente es como que usted coja el dinero de su mano y se lo pase a la mano de la otra persona y ya, no es así tan sencillo. ¿Por qué? Porque si usted lo hace sin prudencia, puede que ese dinero sea muy difícil de recuperar. La cuarta lección es que siempre se deben pedir garantías. Entonces, aunque usted vaya a pasar el dinero de una mano a otra, asegúrese que esa otra mano tenga cómo devolver ese dinero y pídale además una garantía que cubra ese dinero si se llega a perder. Lo quinto es evitar préstamos riesgosos. Entonces ya que no preste a personas que pueden gastarse el dinero en cosas diferentes a lo prometido, o que tengan, por ejemplo, he contado que a una persona que el prestamista le iba a dar dinero, esa persona tenía una esposa que se veía que lo manipulaba, lo mandaba, y que esa esposa hacía que ese señor se gastara el dinero en cosas diferentes a lo que lo iba a prestar. Entonces que tenga mucho cuidado, por ejemplo, con ese tipo de personas. Además decía, desconfíe de los imprudentes. Dice, hay jóvenes que por querer ser ambiciosos o ser jóvenes que no tienen todavía experiencia en algo, pues van a buscar riquezas rápidas y quizás ese dinero se pierda rápido. Entonces no van a tener ni garantías y tampoco quizás tengan todavía los conocimientos necesarios. Entonces les decía, vea, tranquilo con el tema de su familia, no se sienta obligado, ya que nadie igual lo puede obligar a usted a prestar dinero. Además de eso, no es bueno tener todo el dinero en una sola inversión, sino que es ideal que diversifiques. Siguiendo con el tema de su familia, no se deje influenciar por sentimientos, no arriesgue su dinero por presiones familiares o de amigos. Les decía que lo más importante no son esos sentimientos que pueden generar familiares o amigos, sino que es primero la seguridad. Y que además ese dinero busque que realmente vaya a empezar a generar ganancias, ya que lo ideal es que empiece a generar intereses y que estos vayan aumentando. Les decía, evite planes arriesgados donde usted va a poner su dinero. Entonces les decía, pregúntele a la persona que usted le va a prestar el dinero en qué la va a invertir y analice si esa persona sí sabe lo que va a hacer. Es decir, si usted, por ejemplo, el panadero le pide dinero para, no sé, para empezar a construir viviendas,
pues quizás eso no sea lo más adecuado porque el panadero es experto en panes y digamos no experto en construir viviendas. Entonces por eso él decía, desconfíe de esquemas imprudentes o inexpertos que prometen ganancias rápidas. Decía, mejor asociarse con personas que son capaces de iniciar negocios que son realmente rentables, que saben lo que están haciendo y que esto le puede garantizar una alta probabilidad mejor de éxito. Bueno, la siguiente historia habla de las murallas de Babilonia. Resulta que Babilonia en ese tiempo pues, era muy atacado por enemigos. Como sabemos, en esos tiempos muy antiguos, pues de eso se trataba, de estar, digamos, invadiendo y conquistando. Entonces, Babilonia tenía unas murallas muy grandes y muy bien fortificadas. No tenía un ejército muy grande para adicionalmente defenderse, sino que las murallas le generaban muy buena protección. Entonces, de esa historia lo que se destaca es que debemos tener protección en tiempos de crisis, y esas protecciones pueden ser seguros, inversiones y pues cuentas bancarias. Lo que se destaca también es que nuestras decisiones financieras deben actuar como defensas para nuestra seguridad económica, es decir, como esas murallas que defendían pues la ciudad. Ya que no se trata solo de ganar dinero e invertirlo, sino que hay que protegerlo y gestionarlo sabiamente para garantizar nuestra seguridad y estabilidad en el futuro. Aquí habla también de eso que ya hemos hablado de la vejez. La siguiente historia es el comerciante de camellos en Babilonia. Resulta que esta historia hay dos personajes principales, el uno es Tarkat y el otro es Dabasir. Resulta que Tarkat era una persona pues que andaba en este caso en el mercado de Babilonia con mucha hambre, estaba pasando necesidades y se encuentra justamente con Dabasir, que es el comerciante de camellos, a quien pues Tarkat le debe mucho dinero. Al no poder pagar, Dabasir le dice, bueno, ¿cuándo me va a pagar? Y Tarkat le dice, no, lo que pasa es que estoy pasando por una mala racha, tengo una muy mala fortuna, no me sale dinero, no tengo trabajo, lo que sea, no sé cuándo lo va a pagar, quizás nunca. Y Dabasir le dice que realmente la mala fortuna persigue a quienes se enfocan más en pedir prestado que en pagar sus deudas. Resulta que le empieza a contar la historia y pues como estaba tan hambriento, le dijo vamos por allí para ese restaurante, o lo empujó por allá. Él creyó que lo iba a invitar a almorzar o comer, pero realmente no. Era más como para darle una lección y le empezó a contar que él antes de volverse un comerciante de camellos exitoso, fue esclavo, porque resulta que al principio, digamos, él se casó, tuvo una familia, estaba casado, un muy buen arte, y con ese arte pues empezó a ganar mucho dinero, pero empezó a darse muchos lujos, inclusive a gastar más dinero de lo que podía. Se empezó a endeudar demasiado y tuvo que escapar, se voló de la ciudad de Babilonia y por allá incluso se volvió ladrón y lo cogieron como esclavo y después lo empezaron a vender por allá en otra ciudad. Resulta que dio con un amo, una persona que tenía unos camellos, y una de sus esposas, porque hablaba que esa persona tenía varias esposas, necesitaba a alguien que cuidara sus camellos y que pues la llevara para todo lado, digamos, llevando el camello. Entonces dijo, sí, yo conozco ese arte, y empezó como a tener, digamos, una buena relación con la esposa de ese señor, y empezaron a hablar. Y le dijo, ¿usted por qué está acá? Entonces le dijo, no, yo era una persona que tenía este arte en Babilonia, y me tocó huir porque me llené de deudas y dejé a mi esposa por allá, mi matrimonio, todo, y no tengo cómo pagarle a la gente. Entonces ella empezó como a darle ciertos consejos y le dijo, sí, listo, las deudas son tus enemigas y hay que enfrentarlas, ya porque la vida siempre tiene una serie de problemas a resolver y que es mejor dejar de estarse quejando. Le dijo, si usted tiene determinación y actitud positiva, siempre va a encontrar el camino para empezar a pagar esas deudas. Entonces volví y le repitió, sí, las deudas son sus enemigas, pero quienes le prestaron a usted dinero son sus amigos y fuera de eso confiaron en usted. Entonces ella empezó a darle muchos consejos y lo dejó, digamos, libre. De alguna forma le dio uno de esos camellos con lo que estaba y le dijo, vuélese de aquí, y le ayudó pues para que volviera a Babilonia con todos esos consejos y con la determinación de que iba a ir a empezar a hablar con la gente y iba a empezar a pagarle dinero, a pagar sus deudas. Efectivamente lo empezó a hacer y aprendió que debía vivir siempre dentro de sus posibilidades, es decir, no empezar a endeudarse ni a gastar dinero excesivamente. Bueno, la siguiente historia habla de las tablas de arcilla de Babilonia. Resulta que estas tablas de arcilla, en esa historia, se las encuentran por allá en una excavación arqueológica, y a ese profesor que se las encuentra por allá en la universidad, que ya las estaban estudiando, le dijo a una persona que sabía traducirlas, le dijo, tradúzcalas por favor y me las envía a través de una carta y me dice qué es lo que hay ahí. Entonces resulta que en esa carta le dice, vea, estas tablillas lo que contienen son consejos financieros, y le va a decir tabla por tabla qué es lo que tiene. Además le va a decir, voy a empezar a utilizar esos consejos financieros porque justamente esa persona que lo estaba traduciendo estaba pasando necesidades financieras con su esposa, y dijo, voy a empezar a aplicarlas y le cuento a ver cómo me va. Entonces le dice, bueno, la tabla número 1 dice, ahorre el 10%, gástese solo el 70% en necesidades básicas y utiliza el 20% para pagar deudas. Entonces aquí ya hay como una repartición diferente de ese 100% que uno se gana.
La tabla 2 dice, lleve siempre un registro de a quién usted le debe dinero, el monto, y que el objetivo de llevar ese registro sea ir pagando esas deudas gradualmente. Y la tercera tabla, y digo y la tercera porque ya la cuarta y la quinta son como un resumen de cómo la persona que escribió esas tablas por allá en Babilonia las fue aplicando. Entonces la tercera tabla dice, si no es posible pagar todas las deudas, que le recomienda empezar a hablar con todos los acreedores para ir negociando, explicarle la situación y comprometerse a pagar con lo que pueda. No es volarse, no es nunca pagar, sino que por lo menos dar la cara y hablar. La tabla 4 y 5 son simplemente un resumen de cómo una persona por allá en Babilonia, supuestamente era alguien que estaba como en el desierto, no sé qué, tenía como estas tablas escritas e iba diciendo qué iba pasando con su vida, como si fuera un diario. Entonces la tabla 4 dice que pudo pagar esas deudas y que el éxito de pagarlas se debió a la disciplina y a la constancia aplicando la tabla 1, 2 y 3. Y luego, digamos que días más adelante o años incluso, habla de la tabla 5 y en la tabla 5 simplemente dice que al continuar con esas tablas o llevar al pie de la letra esto, le permitió no solamente seguir pagando deudas, sino que pudo ahorrar y pudo prosperar. Entonces resulta que en la historia la persona que hizo la traducción de las tablas lo aplicó con su esposa y digo, sí, efectivamente funcionan. Pues una parte difícil fue como el tema de los gastos y se dieron cuenta que empezar a planificar cómo reducir los gastos les permitió vivir con el 70% de lo que ganaban, para poder utilizar el 20% para pagar deudas y empezar a ahorrar con el 10%. Y se dieron cuenta que ya cuando finalmente terminaba de pagar deudas, pues tuvo más dinero para invertir y también para viajar y disfrutar. Bueno, la última historia se llama El hombre más afortunado de Babilonia. Este hombre más afortunado de Babilonia narra la historia de dos personas, una se llama Charrunada y el otro se llama Adán Gula. Resulta que Adán Gula intenta guiar a Charrunada para que él aprenda el valor del trabajo y la disciplina. ¿Por qué? Porque resulta que Adán se quedó sin su abuelo, que el abuelo digamos que era como el sustento económico de la familia, y el papá de Adán Gula heredó esa fortuna, pero ni Adán Gula ni su papá sabían cómo aprovechar esa fortuna. Entonces Charrunada era muy amigo del abuelo de Adán Gula, pues se dio cuenta de esto y dijo, no, ese dinero, esa fortuna no se puede desaparecer en esta familia, voy a guiarlo, me lo voy a llevar para Babilonia y lo voy a enseñar cómo es que se trabaja, cuál es el valor de la disciplina y cómo es que se genera dinero. Entonces ese Adán Gula le decía a Charrunada, venga, pero si usted es rico, hombre, ¿para qué se jode la vida? ¿Para qué se fastidia? ¿Para qué se pone a trabajar tanto? ¿Por qué no mejor disfruta de su dinero y se pone, no sé, a pasear, a comprar cosas y lujos? Entonces Charrunada se daba cuenta que él como que tenía otro tipo de mentalidad, entonces empezó a contarle la historia de cómo él y su abuelo se volvieron millonarios, y en ese volverse millonarios le dijo, pues antes de eso nosotros fuimos esclavos. Entonces dijo, uy, ¿cómo así que mi abuelo fue esclavo? No sé qué. Y se interesó más por la historia y empezaron a hablar. Entonces él le dijo que justamente se dio cuenta que él siendo esclavo, lo que realmente importa, aunque sea esclavo, es el trabajo duro, la buena actitud y trabajar con disciplina. ¿Por qué? Porque eso lo sacó tanto a él y a su abuelo de la esclavitud y los convirtió en personas prósperas y en unos gran comerciantes. Él le contaba que cuando él era esclavo tenía también obviamente colegas esclavos que decían que era mejor evitar trabajar o se rebelaban a hacer trabajos y pues finalmente ese tipo de personas pues terminan muertos, desgastados y sin dinero. Y no solo eso, sino que física y emocionalmente también terminan muy desgastados. En la historia, él cuenta que había un colega de los esclavos, era solo uno de tantos, que le decía, no, vea, usted realmente lo que tiene que hacer es ofrecerse como muy buen trabajador para que no lo pongan a pegar por allá ladrillos en una muralla, porque allá sí se va a morir y se va a morir de hambre. Entonces digo, cuando venga el mercado de compra de esclavos, ofrézcase como muy buen trabajador, ofrezca lo que usted hace, ofrézcase y muéstrese dispuesto a hacer lo que sea que le toque hacer con tal de que no se lo lleven por allá. Entonces efectivamente hicieron eso. Uno de ellos fue un panadero que llegó ahí buscando a alguien que supiera hacer pan, no lo encontró, pero vio muy buena actitud en Charrunada y le dijo, listo, me lo va a llevar, le va a enseñar el arte del pan. Justamente lo aprendió. Él le dijo que además de vender pan, digamos, por la mañana, que era lo único que hacían, por la tarde él podía hacer más pan y salir a venderlo en la calle. Y así fue como conoció el abuelo de Adán Gula. Se volvieron muy amigos. En una de esas, bueno, el panadero se relajó, no pudo continuar con su negocio, se endeudó. Y uno de ellos, a quien le debía mucho dinero, el prestamista de oro, le dijo, listo, si usted no me paga, yo me llevo su esclavo. Efectivamente se lo llevó. Charrunada le dijo, no, es que yo sé hacer muy buen pan, o póngame a hacer lo que quiera. No le importó eso. Y se lo llevaron por allá a pegar ladrillos y ya estaba muy desgastado y cansado, pensó incluso que nunca iba a poder salir de esa, hasta que justamente el abuelo de Adán Gula no lo volvió a ver por allá en la calle vendiendo panes, lo buscó como fuera hasta que lo encontró y por allá le pagó una millonada al prestamista de oro para comprar ese esclavo. Cuando lo compró y él se dio cuenta, le dijo, uy, qué bien, no sé qué. Le dijo, sí, pero es que usted no va a ser esclavo mío, usted es amigo mío,
rompieron como el contrato, digámoslo así, de esclavitud, lo que sea, es decir, quedó libre y dijo, vamos a volvernos socios y vamos a volvernos millonarios. Un resumen muy corto de la historia para que finalmente Adán Gula se diera cuenta de que la pereza no lleva al progreso. Es decir, no es como que tengo mucho dinero y me voy a relajar, voy a disfrutar, voy a gastar y a gastar y a gastar, sino que lo esencial es el trabajo duro y la disciplina. Bueno, espero que te haya gustado este libro, que lo disfrutaras bastante y que lo pongas en práctica.